Vamos pues a lo que está pasando con tu amigo favorito, Sí, no, lúcete, Elon dale. Musk, que logra por fin el permiso de usar el Neuralink en humanos. Ojo con este tema que está súper interesante y les comentaba, los científicos creen que el avance de la tecnología los va a superar. O sea, el avance de las inteligencias artificiales va a superar al humano. Pero Perdón, me escalofrío. cuando nos supere, no estoy hablando de ahorita, a lo mejor en 50 años, no sé cuánto vaya a tardar esto, pero cuando nos llega a superar realmente, que ya sea muy superior, nosotros, los seres humanos, vamos a integrarnos a la inteligencia, o sea, nosotros vamos a integrar la inteligencia dentro de nosotros y aumentar nuestras capacidades. Y una de las maneras va a ser pues con implantes, ¿verdad? Ahorita mucha gente le hace ruido, que los implantes, que horrible. Pues bueno, esos comentarios van a quedar en el pasado y van a ser como la historia, como que, mira, estos, pues estaban negados a este tema, pero tarde o temprano va a suceder, como cuando veía hace poquito las imágenes y las caricaturas que hacían de cuando llegó la electricidad a Nueva York, era lo peor, ¿no? La electricidad, ¿cómo está llegando aquí? Esto es del demonio. Bueno, pues lo mismo dicen con los chips y lo mismo han dicho con los celulares y lo mismo han dicho con la internet, pero el punto es que el tema que yo creí que iba a llegar muchísimos años después, pues ya está llegando a través de Neuralink y otros proyectos. Pero creo que esta es de las primeras compañías que permite a Estados Unidos que se pruebe en humanos, en cerebros humanos. La compañía había hecho ya pruebas con monos y ahora aspira a tener la posibilidad de probarlo en seres humanos. En un principio se va a enfocar, por lo que entiendo, a beneficios muy específicos, como por ejemplo personas que no pueden ver, para que puedan volver a ver. Personas que tienen problemas en su cerebro, en sus conexiones cerebrales, pues van a poder reconectar ese cerebro. Como el chavo que camina. El chavo que camina, por ejemplo, es un ejemplo ya práctico de una persona que le habían dicho, toda tu vida vas a ser paralítico, no vas a poder caminar, y ahora ya puede caminar a través de una conexión. Esto no es de Neuralink, es de otro proyecto. Pero, por ejemplo, personas que tienen bipolaridad, ahí han puesto una lista de problemas que pudieran ser solucionados. Temas hormonales también podrían ser solucionados a través de esto y otros puntos. Pero dice, Neuralink ha dado un paso importante, según reportan la decisión de la FDA sobre esta tecnología, es poder utilizarlo en humanos. Ahora sí, ya les han dado el permiso. Los objetivos de estos implantes es permitir que los cerebros humanos puedan comunicarse de manera directa con computadoras y ordenadores, entre otros permitirles recuperar la visión, movilidad perdida, entre otros puntos. Y supuestamente es muy poco invasivo, ¿no? Aunque claro, todo lo que entra por la cabeza así, pues da miedito, da miedito, ¿verdad? Pero ellos han demostrado que ni siquiera es una operación así con anestesia ni nada, es una cosa muy local. Porque bueno, es que cuando te operan el cerebro no te ponen anestesia. Sí, bueno, pero el punto es que toda esta parte sí te duele, o sea, ¿sí? Toda esta parte donde te abren y todo eso, pues claro que te duele. O sea, tú dices la piel. La piel, sí. Y el punto es que, pues ya está el permiso. No sé si quieres comentar algo más. Dice, de momento el reclutamiento para el ensayo clínico no está abierto, pero prometieron dar más información en brevedad. Como dijo Pepe, el objetivo de esto pues es permitir primero lo que es conexión con computadoras, pero también recuperar la vista, la movilidad. Y pues bueno, yo la verdad pensé que ya no se iba a hacer por lo que pasó con los monos, que entró en debate esto, de que las pruebas que se hicieron entre el 2017 y 2022 de la Universidad en la Universidad de California, que se dieron cuenta que pues sí jugaban los monos, pero sí hubo monos que empezaron como a quitarse partes, ¿no? Que dedos de la mano, de los pies, automutilación. Entonces yo pensé que ahí se iba a quedar, dije pues esto no va a avanzar, pero bueno, al parecer la FDA pues sí, digo, es dijo, que bueno, pues dale. era un ejemplo pues de los que fallaron, pero pues también muchos sí fueron positivos, así que pues bueno, veremos, ¿no? Veremos, obviamente, si lo está probando la FDA para humanos, yo creo que pues será interesante observarlo, mas no significa que esto vaya a ser masivo, ni que se vaya a probar rápido para los que lo quieran poner, pero interesante, a mí me parece muy interesante esto y lo de la invernación, y ya estamos en el año 3000 básicamente. Ya. Pero bueno, vamos a otro asunto importante. Pues bueno, en la mañana Pepe les comentaba el hecho de que Rusia decía, no, pues ya estuvo, ya vidrios, ya nos vamos a poner en lo que ¿Ya son vidrios? ya vidrios,
¿Qué frase es esa? No entiendo. Ya vamos a mover, no sé, quise meter algo así medio rolero y me salió. Vamos a poner las armas nucleares en Bielorrusia, ¿no? Que se Ajá. había dicho que sí iba a ser, pero no se hizo, que déjame arreglo aquí y allá, y bueno. Ya le jalaron las orejas a Lukashenko, que aunque está gigantón, pues de volar le hicieron manita de cerdo y le dijo que está bueno. Bueno, hoy se vio la imagen ya de que estaba firmando el acuerdo. O sea, el acuerdo ya está firmado. Hay un paso más entonces. Bueno, ya, ahorita ya Rusia comenzaba a trasladar, ya se empezó a ver la movilización de las armas nucleares a Bielorrusia, que hay que recordar que los dos comparten frontera con Ucrania y pues no nada más es la firma del documento, sino ya la movilización y esto obviamente pues preocupa a la OTAN, a todos los países que están tan cercanos a estos dos. Pues ahí está. Bueno, pues seguiremos actualizando, ¿no? Lo que va llegando de este tema. Vamos a otro asunto importante. Miren, en esta zona, en Verdiansk, aquí lo vamos a alejarnos por poquito. En esta zona digamos, de las regiones ocupadas por parte de Rusia, se han estado presentando los siguientes eventos. Esta explosión, a ver si alcanzamos a ver, se reportó una serie de explosiones importantes en esa región. Vamos a ver si la alcanzamos a ver otra vez. Bueno, también se han estado reportando un dron ucraniano que ha sido derribado por las baterías de los rusos, ¿no? Que lograron destruir este dron. Este iría hacia una región de Rostov, al oeste de Rusia. Iba un dron para allá, pues bueno, no llegó a impactar, ¿no? Bueno, esta es la de Verdias que ya publiqué. Esta es la del dron, ya la tenemos. Esta ya la vimos, esta ya la vimos. Pues quiero ver si nos falta algo. Pues ya, ¿no? Ya tenemos, no, tenemos esta imagen del dron que quería el que ahorita se la volvemos a poner en un momento más. Vamos a otro asunto importante. Ojo con lo que está pasando con Ucrania. Una noche otra vez de bombardeos, pero ya no es nada más en Ucrania, sino que ya también empieza a haber actividad del lado ruso. En esta ocasión, pues nada más de drones que están llegando para allá, pero pues también es interesante y lo que ha estado pasando con estos, ¿cómo le llaman? Legionarios, ¿no? Legionarios Está muy raro o esto de los voluntarios. legionarios, ¿verdad? Está bien Sí. raro, sí. Sí. Está muy confuso porque dicen una cosa, pero bueno, quién sabe qué onda con eso. Y da miedo también porque pues uno de esos son ultranacionalistas, Sí, 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 o sea, sí son grupos pesaditos, ¿no? Sí, sí. Por cierto, siguiendo en el tema de Ucrania, el día de hoy pues nuestro personaje, uno de nuestros personajes favoritos, Dmitry Medvedev, porque qué bárbaro, qué ocurrente para hablar, ¿verdad? Ocurrente, tiene mucha imaginación. Tiene mucha Sí. imaginación. Dice hoy hace uso de la imaginación y dice que él calcula que la guerra de Ucrania podría durar décadas, décadas dijo, con largos periodos de lucha intercalados con treguas. Fue lo que dijo el día de hoy él, que sería el expresidente de Rusia y es el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Putin, que habló en una visita a Vietnam. Dijo Medvedev que pues esto es muy probable, dijo, mientras exista tal poder, habrá digamos 3 años de tregua, 2 de conflicto y todo se repetirá. Eso es lo que anuncia él. La verdad no creo ni que Rusia ni que Ucrania tengan tanta gente como para una guerra de décadas. Sí, no, no. Sería incosteable para los dos. Pero bueno, ahí está, ¿no? Este tema. Vamos a otro punto importante. Bueno, en medio de todos los problemas que ha tenido pues Israel, Palestina, pero también el Líbano que ha estado metido por ahí, han derribado un dron que procedía del Líbano, ¿no? Exactamente. Iba rumbo a Israel, ¿no? Sí. Israel informa que el día de hoy derribó un avión no tripulado que había cruzado desde Líbano. Dice, en un momento soldados de la Fuerza de Defensa israelí, el FDI, identificaron y derribaron un un avión, pues por estar viendo imágenes, un avión no tripulado que cruzaba desde territorio libanés a territorio israelí en dirección a la localidad de Sarit. Y pues bueno, no identificaron inmediatamente quién había enviado el avión no tripulado desde Líbano y publicaron una foto del UAV tendido ya en los matorrales de China. Es un dron normal, es ¿no? un dron normal, o sea, es un dron normal. Está raro esto, o sea, no sé. De hecho dice, la imagen compartida por el ejército presenta un dron cuadricóptero comercial de la empresa DJI. Sí, DJI, o sea, sí es un dron. Si igual alguien quería tomar fotos o imágenes. Pues haciendo mucho pedo por cualquier cosa, ya. Sí, o sea, se me hace una exageración, pues derribaron un dron, pues es un dron, ¿no? O sea. Obviamente nadie, el Hezbollah ni Líbano han dicho nada de este tema porque es ridículo, la verdad, un dron comercial. Como que sí se exagera mucho, ¿no? Sí.
O sea, claro que suena muy acá, ¿no? Dron es destruir. UAV. Pues sí, pero es un dron pues, que compras en la tienda, cualquiera lo puede comprar. O Sí, sea, a lo mejor se lo realmente. tiraron a alguien. Pues sí, a lo mejor se lo tiraron a alguien, ya se hizo famoso el dron este. No, pues está haciendo coraje ahorita. Pues, vamos Con un a, volcán. vamos a otro tema, vamos a otro asunto, a los comentarios, A ¿verdad? un ¿Ya? tema llamado los comentarios. Bueno, vamos, pues. Un volcán no tripulado.